Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Profe Galvis. Mi nombre es Alejandro Galvis y vamos a resolver el ejercicio número 2.19 de la práctica 2 de límites y continuidad de análisis matemático para ingeniería UBA 21. Entonces el ejercicio me pide indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justificar. Entonces me dan un par de límites, vamos a hacer el primero. Vamos a ver si el límite cuando x tiende a 0 de 1 más coseno de x elevado a la 1 sobre x es igual a e. ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, en primer lugar vamos a evaluar. Entonces, si evaluamos, ¿de qué nos vamos a dar cuenta? Cuando metemos acá el 0, el coseno de 0 es 1, o sea que acá en la base nos queda 1 más 1, 2. Bien, y en el exponente nos queda 1 sobre 0, 1 sobre 0 va a ser infinito, o sea que aquí nos está quedando 2 elevado a la infinito. Y bueno, fíjense que vamos a extender un poquito el análisis porque, ¿qué pasa? Si yo calculo el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, de 1 más coseno de x elevado a la 1 sobre x, esto va a ser igual a 2 elevado a la 1 sobre 0. Y en particular, como estamos tendiendo a x por la derecha, esto lo que significa es que el denominador va a tender a 0 mediante valores positivos de x. ¿Okay? Si me voy acercando a la 0 por la derecha, es como que me estoy acercando mediante valores positivos, entonces esto de acá abajo está tendiendo a 0 mediante valores positivos, así que nos va a quedar 2 elevado a más infinito. ¿Ok? Y entonces este límite por derecha va a tender a más infinito. Si por el contrario hago el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, de la misma expresión me va a seguir quedando 2 elevado a la 1 sobre 0, pero en este caso me estoy acercando al 0 por la izquierda, es decir, mediante valores negativos, significa entonces que el 0, el denominador, está tendiendo a 0 mediante valores negativos de la x. ¿Ok? Entonces esto nos va a quedar 2 elevado a, si el 0, el denominador, tiende a 0 mediante valores negativos, como el numerador es positivo, entonces como que tengo más entre menos y nos queda 2 elevado a la menos infinito. Recordemos que 2 elevado a la menos infinito es tomar el recíproco, darle la vuelta a esto, nos queda 1 sobre 2 elevado a la infinito y 1, 2 elevado a la infinito es 0, 1 sobre, perdón, 2 elevado a la infinito es infinito y 1 sobre infinito es 0 por izquierda. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto que está acá? Que el límite no existe, o sea que es falso. Esto no nos da E. Vamos con el literal B, tenemos límite cuando x tiende a más infinito de el seno de x sobre x y queremos verificar si esto es igual a 1. Si evaluamos, fíjense lo que nos queda. Nos quedará seno de infinito sobre infinito y entonces, ¿qué pasa con esta expresión que está acá? Bueno, fíjense que yo voy a reescribir esta expresión como 1 sobre x por seno de x, como el producto de esta función 1 sobre x por seno de x. ¿Ok? Y entonces allí, ¿qué tengo que recordar? La función seno es una función acotada. ¿Qué significa que la función sea acotada? Fijémonos en el gráfico de la función seno. Decimos que esta es una función acotada porque las imágenes de esta función siempre van a estar entre 1 y menos 1. ¿Ok? Nunca voy a tener imágenes por encima de 1 ni por debajo del menos 1, por eso decimos que la función es acotada, porque sus imágenes van a estar restringidas en este intervalo, entre menos 1 y 1. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos analizada esta expresión de esta manera, sabiendo que el seno de x es una función acotada, entonces, por el teorema de la función acotada, vamos a decir que límite cuando x tiende a más infinito de, fíjense que si nosotros evaluamos 1 sobre más infinito, esto tiende a 0, esto es una función acotada, entonces lo que nos está quedando es el producto de 0 por acotado. Y ese teorema de la función acotada nos dice que si el límite de esta función tiende a una función que tiende a 0 y tengo otra función que es acotada, entonces ese 0 por acotado es igual a 0. Por lo tanto, el límite de esta expresión es 0. Significa que esto de acá es falso. Bien, en el literal C que tengo, me dicen si A es igual a 8, el valor del límite cuando x tiende a infinito de toda esta expresión que está acá es e elevado a la menos 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar a la A por 8. ¿Sí? Fíjense que la A está por acá, entonces en vez de colocar A, vamos a colocar 8. Tenemos este límite que está acá. Y si lo evaluamos, ¿de qué nos damos cuenta? Notemos que acá tenemos en la base una división de polinomios. El polinomio del numerador es de grado 3, el polinomio del denominador es de grado 3. Entonces, recordando esta expresión que tenemos acá, que la estuvimos trabajando en el ejercicio 2.18, si
el grado del numerador es igual al grado del denominador, entonces estamos en este caso, donde el n es igual a m, tengo polinomios del mismo grado, entonces el límite de esta base va a tender a los numeritos que acompañan a ese término principal. En este caso 4 sobre 4, entonces eso nos queda 1. En el exponente, ¿qué tengo? Polinomio de grado 2 entre polinomio de grado 1. Si el polinomio del numerador, el grado del polinomio del numerador es mayor al grado del polinomio del denominador, ese límite tiende a infinito. Entonces nos queda una indeterminación de la forma 1 elevado a la infinito. ¿Cómo vamos a hacer para resolver esto? Bueno, recordemos que tenemos límite cuando x tiende a infinito. Para resolver este tipo de indeterminaciones vamos a llevar la expresión a límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre cuadrito, todo esto elevado al cuadrito, y una vez que obtengamos una expresión similar a esta, vamos a decir que ese límite tiende a e. Entonces vamos a trabajar con esta expresión y vamos a tratar de llevarla a esto que tenemos acá. Entonces, nótense que en primer lugar tengo este 1 más. O sea que necesito que acá me aparezca un 1 sumando a esta expresión que yo tengo acá. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a sumar y restar 1. Fíjense que acá estoy colocando 1 más y por acá se lo resto. ¿Ok? Sumo este 1, se lo resto y después lo que voy a hacer entonces es resolver esta fracción. Fíjense que por acá la resuelvo. 4x al cubo menos 8x al cuadrado sobre 4x al cubo menos 1, todo esto menos 1, resolviendo esta fracción, me queda esta cuentita que está acá. Menos 8x al cuadrado más 1 sobre 4x al cubo menos 1. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Fíjense que es 1 más y en esta fracción que está acá, el numerador tiene que ser un 1. O sea que necesito obligar a que esta expresión que me quede acá se convierta en un 1. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a dividir tanto el numerador como el denominador entre menos 8x al cuadrado más 1. Es decir, divido entre todo esto que está acá. Al dividir entre todo eso, justamente el numerador me queda 1. Y bueno, cuando divido 4x al cubo menos 1 entre menos 8x al cuadrado, me queda esta división de polinomios que está acá. ¿Ok? Ahora, fíjense, ya nos vamos acercando, 1 más 1 sobre cuadrito. Lo que nos restará es que ahora toda esta expresión que está acá, toda esta división, esta fracción, me aparezca acá en el exponente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar y dividir por toda esta expresión en el exponente. ¿Ok? Es decir, todo esto voy a multiplicar y dividir acá. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Fíjense que a priori parece como que una cosa medio extraña, pero lo que hice fue multiplicar y dividir por la misma presión. Fíjense que todo esto es como si estuviese multiplicando por 1, porque esto con esto se me cancela, entonces no estoy alterando la expresión. Entonces multiplico y divido por toda esta fracción y después dejo a un lado este término que lo tenía inicialmente, ¿ok? Lo tenía originalmente. Entonces, fíjense qué es lo que voy a hacer allí. Yo necesito que en el exponente me quede esto mismo que está acá. Entonces, dejo en el exponente eso que necesito, que es esto mismo que tengo acá. Y ahora fíjense qué me sobra. Estoy tomando para quedarme una parte del exponente, esta expresión que es esto mismo que está acá. Y entonces me queda todo esto en el denominador multiplicado por todo esto. ¿Ok? O sea que allí tengo que separar. ¿Cómo voy a separar? Bueno, dejo de un lado esta expresión y después me queda todo este choclo extraño que está acá, que no es más que esto que está escrito acá. Fíjense que separando quité todo esto y entonces ahí me queda un 1 sobre toda esta expresión que está acá por esto que está acá. Y fíjense cómo lo escribí. Lo escribí, esto que está acá es lo mismo que yo lo tenga como x al cuadrado más 1 sobre x sobre 1. ¿Para qué escribí eso de esta manera? Bueno, para darme cuenta que, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjense que tengo el producto de esta expresión por esta expresión, entonces siempre que tenga fracciones que se estén multiplicando, nótense que acá puedo escribir esto como 1 sobre 1, y entonces lo que voy a hacer es multiplicar linealmente. Esto por esto, esto por esto, esto por esto y esto por esto. Entonces me queda 1 por x al cuadrado más 1 va a ser esto mismo. Acá me queda 1 por 1, 1. Después me queda 4x al cubo menos 1 por x. Y después menos 8x al cuadrado más 1 por 1. Todo va a ser lineal. Después lo que voy a hacer es aplicar la regla de la doble C para convertir esta fracción doble en una fracción simple. Entonces, el producto de los extremos, que será x al cuadrado más 1 por menos 8x al cuadrado más 1, todo me va a quedar en el numerador y en el denominador me va a quedar 1 por esto que está acá, que será 4x al cubo menos 1 por x, que fue esto mismo que escribí acá. Ok, entonces ya lo reordené un poquito y entonces volviendo al límite ya me doy cuenta que toda esta expresión que está acá
es 1 más 1 sobre el cuadrito elevado al cuadrito, toda esta expresión va a tender a e. Bien, me restaría analizar qué pasa con esta expresión que está acá. Fíjense que bueno, es un producto allí de factores, pero ¿de qué me voy a dar cuenta? Si yo multiplico este término haciendo distributiva por este término que está acá, me va a quedar menos 8x a la cuarta. Significa que el polinomio del numerador es de grado 4. ¿Ok? Y fíjense que si multiplico también este x por este término que está acá haciendo distributiva, me va a quedar 4x a la cuarta. Voy a escribirlo por acá, 4x a la cuarta. Entonces, ¿de qué me estoy dando cuenta? Que tanto el polinomio del numerador como el denominador tienen grado 4. Entonces recordemos, ¿qué hacíamos cuando teníamos polinomios, división de polinomios? Y fíjense que el límite está tendiendo a infinito, y si tengo división de polinomios y el grado del numerador es igual al grado del denominador, entonces la solución de ese límite va a ser los coeficientes que acompañan a esos términos donde estoy identificando el grado. Entonces, ¿qué me va a quedar? Y bueno, como son de igual grado, tanto el numerador como el denominador, entonces me va a quedar que todo este límite de toda esta expresión que está acá es menos 8, va a tender a menos 8 sobre 4. Y menos 8 sobre 4 es menos 2, entonces me queda finalmente que la solución de este límite es e elevado a la menos 2. Y justamente esa es la solución que me estaba dando el problema inicialmente, o sea que este ejercicio es verdadero. Por último, vamos a analizar el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos 1 sobre la raíz de x menos 1 más seno de x menos 1 sobre x menos 1 y vamos a verificar si esto es igual a 5. ¿Ok? Fíjense que aquí yo voy a suponer que los límites existen por separado y los voy a calcular por separado. Noten que estoy diciendo que voy a suponer. Voy a suponer que el límite de toda esta expresión que llamé 1 existe. Voy a suponer que el límite de toda esta expresión que llamé 2 existe. Y los voy a calcular por separado. ¿Ok? Supongo eso para poderlos separar. Si logro conseguir que en efecto este límite existe y este límite existe, entonces haberlo separado es válido por las propiedades o por el álgebra de límites, ¿no? Que yo puedo separar esto en dos límites distintos siempre y cuando cada uno de ellos exista por separado. Entonces, resolviendo el primer límite que tengo, el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos 1 sobre la raíz de x menos 1. ¿Qué va a pasar acá? Fíjense que si yo evalúo esto, me queda 1 menos 1, 0. Aquí voy a tener también 1, la raíz de 1 es 1, 1 menos 1, 0. Entonces tengo una indeterminación 0 sobre 0. ¿Cómo voy a hacer para evitar esa indeterminación 0 sobre 0? Bueno, voy a multiplicar y dividir por el conjugado. ¿Cuál es el conjugado? El conjugado de esto que tengo acá en el denominador, lo que hago es cambiar el signo de este término que está acá, y entonces voy a multiplicar y dividir por x más 1, la raíz de x más 1 sobre la raíz de x más 1. ¿Okay? Cuando haga el producto ahora de esto que está acá por esto que está acá, ¿qué me va a quedar? Bueno, en el numerador me queda x al cuadrado menos 1 por la raíz de x más 1, y en el denominador, ¿qué me va a quedar? Raíz de x menos 1 por raíz de x más 1. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Bueno, recordemos que la raíz de x menos 1 por la raíz de x más 1, eso es lo mismo que yo tenga, supongamos que yo tengo a menos b, perdón, acá en realidad, fíjense lo que va a ocurrir. Si yo resuelvo esto, ¿qué es lo que me voy a dar cuenta acá? Y bueno, que acá voy a poder aplicar, bueno, no está bien lo que estaba pensando. Fíjense, esto que está acá es como si yo tuviese a menos 1 por a más 1, y ¿esto qué es? Esto es una diferencia de cuadrados. O sea, esto lo puedo convertir en a al cuadrado menos 1 al cuadrado, que sería lo mismo que menos 1. ¿Ok? Entonces esto me va a quedar, esto que está acá me va a quedar de esta forma. Entonces, fíjense que a es la raíz de x. Entonces eso se me va a convertir en la raíz de x al cuadrado menos 1. ¿Y qué puedo hacer con esto? Este cuadrado con el índice de la raíz se me cancela y entonces me queda que esto es x menos 1. O sea que en el denominador solamente me va a quedar x menos 1. Y fíjense que aquí nuevamente tengo en el numerador x al cuadrado menos 1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar allí? Aplicando nuevamente la diferencia de cuadrados, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este x al cuadrado menos 1 es como si yo tuviese
x al cuadrado menos 1 al cuadrado, entonces eso lo voy a poder escribir como x menos 1 por x más 1. ¿Qué fue lo que hice acá? Ok, x menos 1 por x más 1, lo que hice fue factorizar esta expresión que está acá y me queda por la raíz de x más 1. Fíjense qué ocurre, que se me cancela este x menos 1 de acá con este x menos 1 de acá y entonces solo me queda el límite cuando x tiende a 1 de x más 1 por la raíz de x más 1. Si evalúo me queda 1 más 1, 2, aquí me quedará 1, la raíz de 1 es 1, más 1, 2, entonces me queda 2 por 2 y esto me queda 4. Bien, o sea que el límite este que está acá existe y vale 4. Vamos a ver qué pasa con el límite este que está acá, que es bastante sencillo. Nosotros ya sabemos que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, eso es igual a 1. Y fíjense que lo que quiero resolver es el límite cuando x tiende a 1 de seno de x menos 1 sobre x menos 1. Entonces, para poder tener esta expresión que está acá, yo voy a proponer un pequeñito cambio de variable. Y ese cambio de variable es decir que ahora u lo voy a llamar, u va a ser igual a x menos 1. ¿Ok? Es decir, esto que está acá, que es esto mismo que está acá, ahora lo voy a llamar u. Bien, ¿para qué voy a hacer eso? Fíjense que si x tiende a 1 y yo reemplazo ese 1 en esta expresión que está acá, entonces u va a tender a 1 menos 1, 0. O sea que u va a tender a 0. ¿Ok? Entonces, haciendo ese cambio de variable, diciendo que el límite cuando u tiende a 0 de seno de x menos 1, que ahora va a ser u, seno de u sobre u, ese límite es exactamente igual a lo que yo tengo acá, entonces puedo decir que ese límite es igual a 1. Significa entonces que el límite cuando x tiende a 1 de seno de x menos 1 sobre x menos 1 es igual a 1. ¿Ok? Entonces fíjense qué ocurrió. Obtuve la solución de este primer límite que es 4, la solución de este segundo límite es 1, entonces finalmente lo que voy a hacer es sumar el resultado de ambos límites. Límite cuando x tiende a 1 de toda esta expresión me dio 4, límite cuando x tiende a 1 de toda esta expresión me da 1, y 4 más 1 es 5, y justamente lo que nos estaban diciendo es verificar si ese límite daba 5, o sea que la solución es verdadera. Bueno, espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, comentario u otra forma distinta de cómo resolver el ejercicio, me lo pueden dejar allí en los comentarios. Recuerden que una forma de contribuir con este canal es suscribiéndose, dándole like. Nada, nos vemos en el próximo video.